ese sistema. El tronco sería la física y luego las ramas serían pues las diversas ciencias, otras aplicaciones que podemos llevar a cabo, pero que Descartes, hay más, pero que Descartes reduce a 3 principales. Las 3 principales a las que reduce son la medicina, la mecánica y la moral. Así que concluyendo, antes de abordar justamente ya lo que es el método en Descartes, tenemos la unificación de todas las ciencias. Si unificamos las ciencias, hay que unificar el método, hay que buscar un método. Pero claro, mientras tenemos el método y mientras desarrollamos el sistema, necesitamos una moral. Y esta moral tiene que ser provisional, porque el sistema no está acabado. De hecho, Descartes, la moral definitiva, en el fondo no acabó de desarrollarla nunca. Fue un proyecto que no acabó de completar. La moral provisional sí, mientras esa era la idea, mientras se completaba el sistema, y de ella hablaremos en su momento. Y luego está el desarrollo de las demás ciencias, ¿no? Comenzando por la metafísica, si queréis siguiendo por la física, etc. Es un poco la idea. Bien, ¿qué pasa con el método de Descartes? Bueno, pues ¿cómo define Descartes el método? Bueno, pues literalmente Descartes en las reglas para la dirección del espíritu define el método como unas reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que las observen exactamente no tomarán nunca por verdadero lo que es falso y alcanzarán sin fatigarse, con esfuerzos inútiles, el conocimiento verdadero de todo aquello de lo que sean capaces. Bueno, esta definición así en principio, Descartes no es demasiado complicado, es francés, los franceses no escriben como los alemanes, quiero decir que tú te lees a lo mejor un escritor, un filósofo alemán y tiene tela eso, son complicados, pero los franceses en ese sentido son un poquito más claros, les entiende mejor. Mirad lo que dice Descartes, entiendo unas reglas ciertas y fáciles, o sea, no tienen que ser ni muchas ni muy complicadas. ¿Y para qué nos tienen que servir? Bueno, pues, ¿qué dice Descartes? Si las seguimos, no tomaremos nunca por verdadero lo que es falso. Primera ventaja del método. ¿Cuál es la primera ventaja del método? Evitar el error. Si seguimos el método no nos confundiremos, ¿vale? Ya sabéis, os he hablado antes del contexto. Hay mucho miedo a equivocarse. Estamos en una época en la que el hombre intelectualmente está un poquito zarandeado, no sabe muy bien a qué atenerse, tiene muchas dudas y entonces hay mucho miedo a cometer errores. Y la forma fundamental de no cometer errores es utilizar un método, seguirlo paso a paso, ¿bien? Pero no solo nos permite el método evitar el error, tiene una segunda ventaja. ¿Cuál es la segunda ventaja? Bien, volvamos a la definición de Descartes. Y alcanzaremos, sin fatigarnos con esfuerzos inútiles, el conocimiento verdadero de todo aquello que seamos capaces. Es decir, la segunda ventaja del método es que nos permite alcanzar nuevos conocimientos. Recordad que alguna de las críticas, cuando hicimos el capítulo de la biografía de Descartes, alguna de las críticas que él hacía al método escolástico es que nos servía más bien para aclarar cosas que ya sabíamos y no para alcanzar nuevas verdades. Bueno, pues el método de Descartes sí que va a servir para alcanzar nuevas verdades. Así que es el método, un conjunto de reglas fáciles, tal que si las seguimos vamos a conseguir, por un lado, no equivocarnos, evitar el error. Eso es muy importante. Y dos, ¿cuál es la segunda ventaja del método? Conseguir alcanzar nuevos conocimientos. Muy bien. Bueno, pues en el discurso del método, Descartes nos establece cuáles son y cuántas las reglas del método. Son 4, ¿vale? Y por orden serían las siguientes. La primera, la evidencia. La segunda, el análisis. Tercera, síntesis. Y cuarta, comprobaciones. Bien. Vamos a tratar ahora de desarrollar cada una de estas reglas. ¿Qué es lo que nos dice la primera regla? La evidencia. Bueno, pues la primera regla nos dice: no tenemos que admitir jamás como verdadero nada de lo que no tengamos evidencia absoluta. Es decir, como punto de partida solo podemos admitir aquello que es evidente. ¿Y qué significa para Descartes evidente? Pues aquello de lo que es imposible dudar. Y cuando digo imposible quiero decir justamente eso, imposible. No me vale algo de lo que esté casi seguro, no me vale algo que sea muy probable, no me vale algo que sea casi imposible pensar que es falso, no. Tiene que ser imposible pensar que es falso, ¿de acuerdo? O si queréis, tiene que ser algo evidente. ¿Bien? ¿Dónde se da la evidencia? Bueno, para Descartes la evidencia se da en la intuición. Ya lo he dicho antes. ¿Qué es la intuición? Un acto intelectual por el que nosotros captamos ciertas ideas o principios. ¿Qué características tienen que tener esos principios o esas ideas para saber que son evidentes? Pues la claridad y la distinción.
¿Qué es la claridad? Bueno, pues la claridad es ver algo con nitidez, de manera incuestionable. ¿Y qué es la distinción? La distinción es verlo con tal nitidez y con tal claridad que podamos distinguirla de cualquier otra afirmación. Así pues, ¿qué es la evidencia y qué pasa con ella? La evidencia es la primera la primera regla del método. ¿Y en qué consiste? En que no tenemos que admitir nunca nada que no sea evidente. ¿Y qué es lo evidente? Aquello de lo que es imposible dudar. ¿Dónde captamos las verdades evidentes? En la intuición, un acto intelectual, ver, pero no con los ojos, sino con la mente. ¿Y cuándo yo sé que algo es evidente? Cuando lo percibo con claridad y distinción. Lo veo con nitidez absoluta y además puedo distinguirlo de otras verdades. Esa es la primera regla, la evidencia. Lo de no admitir nada que no sea evidente tiene su miga, porque ya veréis luego que vamos a hablar de cosas que a lo mejor os sorprenden, pero tenéis que tener en cuenta que Descartes ha de ser fiel a sus principios, y si ha dicho que el punto de partida tiene que ser evidente y por tanto imposible de dudar de él, así tiene que ser, independientemente de que luego haya algo que nos pueda sorprender o nos parezca exagerado, etc. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla es el análisis. ¿Y en qué consiste el análisis? Bueno, esta tiene un poco que ver con esa primacía epistemológica de lo simple que hablábamos antes. El análisis significa dividir las dificultades hasta encontrar sus elementos más simples y para resolver mejor el problema. Normalmente lo que hacemos en el análisis es buscar esas ideas innatas que se nos dan en la intuición. Una vez que tenemos esas ideas innatas o esos principios, Descartes los llama a veces naturalezas simples, pero cuando habla de naturalezas simples, en el fondo y de alguna manera se está refiriendo a ideas innatas. A lo mejor utilizo yo mucho ideas innatas. Puede que sea el momento de poner algún ejemplo. ¿Qué es una idea innata para Descartes? Pues mirad, ideas innatas para Descartes son el pensamiento, la existencia, la idea de infinito. Supongo que todos habéis oído hablar, o todos habéis oído esa frase que dice: pienso, luego existo, ¿no? Pues hay dos ideas innatas, el pensamiento y la existencia. Bueno, pues esas naturalezas simples son las que Descartes cree que tenemos que buscar en el análisis. Hay que dividir el problema, encontramos las naturalezas simples y a partir de ellas, ¿qué hacemos? Bueno, pues a partir de ellas lo que tenemos que hacer es aplicar la tercera regla. ¿Y cuál es la tercera regla? La síntesis. Es una síntesis deductiva. Esto tiene más que ver con la importancia del orden que dijimos antes. Una vez que tenemos esas naturalezas simples, esos primeros principios, los hemos encontrado en un problema, lo que hacemos es a partir de ellos deducir y desarrollar los razonamientos hasta que encontremos pues lo que estamos buscando y lleguemos al final del proceso. Así pues, recapitulando, evidencia, análisis, dividir un problema hasta encontrar esas ideas innatas que se me dan en la intuición y que son evidentes, y 3, síntesis deductiva. A partir de esos primeros principios que hemos encontrado en el análisis, lo que hacemos es deducir el resto de los conocimientos y nos queda una última regla. ¿Cuál es la última regla? Es la de comprobaciones, la llama Descartes, pero se refiere a hacer unas comprobaciones, repasar comprobaciones y revisiones de todo el proceso, paso por paso, pero no solo paso por paso, sino también de una manera general. Quiero decir, que tú veas todo el razonamiento que has hecho y que te des cuenta de un solo golpe de vista de que está bien. Es decir, no solo es que también y vamos a ir paso por paso para saber o para constatar que no nos hemos equivocado. También es como ver todo de golpe, en conjunto, ver todo el razonamiento completo para que a ti te dé la sensación de que todo está en su sitio, de que todo cuadra, de que todo está bien. Pensad por un momento que aquí casi no hemos aludido nada a la experimentación. Bueno, casi no hemos aludido a la experimentación. Eso os da una idea de, en principio, que para Descartes era algo que había que utilizar en otras situaciones, en otros momentos, pero no tal vez para el desarrollo del método. Lo dejaba en un segundo plano, por así decir. Da primacía o preferencia al análisis conceptual y no experimental. Aquí vemos otra vez la herencia que tiene con respecto al método deductivo de Euclides. Una larga cadena de deducciones a partir de principios, definiciones, axiomas, a partir de los cuales luego vamos a seguir adelante. Un axioma, sabéis que es una verdad que se acepta, no se discute y se toma como punto de partida. El método, si os habéis dado cuenta, Descartes también tiene o propone una confianza absoluta en la razón. Nosotros nos fiamos de la razón. El único problema, ¿cuál es?
Bueno, pues que la razón puede estar confundida por prejuicios, por ideas preconcebidas que nos han inculcado desde pequeños y que a lo mejor no responden a toda la verdad. Por eso tenemos que tener cuidado. La razón es una buena herramienta, lo que pasa es que tenemos que conducirla bien. Por eso hace falta el método. Hay que guiarla por el buen camino. Y en ese sentido vais a ver cómo Descartes, pues de alguna manera, va a poner todo en cuestión. No es que todo sea falso, sino que va a llegar un momento en que Descartes va a dudar de todo. A eso estamos a punto de llegar, vamos a hablar de ello ahora enseguida. Porque la razón puede estar condicionada por conocimientos que de suyo no son verdaderos y que nos han inculcado desde nuestra más tierna infancia, por así decir. No, la tierna lo digo a propósito, cuando uno es un poco inocente. Entonces, como la razón puede estar desviada por prejuicios, tenemos que tener mucho cuidado con no precipitarnos, no solo por prejuicios, también por pasiones. Las emociones muchas veces nos hacen perder el control de nosotros mismos. Dice Descartes que entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se acepta, no dar por válido nada más que aquello que no es evidente y conducir la razón de manera adecuada. Así que, concluyendo y retomando un poco todo lo que hemos dicho, ¿qué es el método? ¿Bien? Ahora en teoría vosotros tendréis que decirlo, pero bueno, como no el archivo no permite eso, pues entonces lo voy a repetir yo. ¿Qué es el método? El método es un conjunto de reglas, pocas, y además, cuantas menos mejor, y encima fáciles. 4. En el discurso del método nos dice cuáles son. La primera, la evidencia. 2, análisis. 3, síntesis. 4, comprobaciones. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la evidencia? La evidencia consiste, ni más ni menos que en no admitir como verdadero nada más que aquello que sea evidente. ¿Qué es lo evidente para Descartes? Aquello de lo que es imposible dudar. ¿Dónde se da la evidencia? En la intuición. ¿Qué es la intuición? Un acto intelectual por el que vemos o captamos mentalmente ideas. ¿Qué sé yo? ¿Qué característica tienen que tener las ideas estas que son punto de partida y evidente? Claras y distintas, claridad y distinción, verse con nitidez y ser capaz de distinguirlas de otras. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Segunda regla, análisis. Dividimos un problema hasta encontrar estos elementos, estas naturalezas simples. 3, síntesis. A partir de ellas deducimos, vamos desarrollando el edificio del conocimiento. Y cuarta regla, comprobaciones. Tenemos que repasar paso por paso y al mismo tiempo ver todo el bloque de un solo golpe de vista para que nos dé la sensación de que está bien hecho y de que no tiene error alguno.